Continuamos con el contenido de Más que Noticias y recibimos en este momento al doctor Iván Silva. Él es médico especialista en podiatría, que hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas puede que lo padezcan. Yo entiendo que sí, yo quiero saber de eso porque lo he escuchado en muchas situaciones, pero no tengo la mínima idea y él nos va a ilustrar. ¿Qué hacer si tienes pie plano? ¿Qué es eso, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, de verdad, un gran placer estar con ustedes. Bueno, sí, es una pregunta interesante porque, ¿cómo tú sabes si tienes pie plano, verdad? Una de las cosas que ocurre muchísimo en la familia es cuando los niños empiezan a caminar, que casi nunca es la mamá, casi siempre es la abuelita que dice, mira, ese muchacho como que tiene los pies torcidos. Esa es la expresión clásica, ¿verdad? Ah, mira, lo que pasa es que el muchacho no tiene puente. Ese muchacho va a tener pie plano. Esa es la abuela, ¿verdad? Y pie plano significa que no tiene el arco longitudinal formado. Y la verdad es que en los niños el arco longitudinal se forma a los 4 años. Es decir, un niño con 2 años que no tenga puente, que no tenga arco longitudinal, no quiere decir que va a tener un pie plano. Ahora, si ya sobrepasan los 4 años y todavía no se ha formado el arco longitudinal, pues entonces podríamos pensar que sí, que tiene un pie plano. Muchas veces también llegan a la consulta y te dicen, doctor, mi hija tiene pie plano o mi hijo tiene pie plano, es un niño de 6, 7 años. Cuando nosotros lo examinamos le decimos, mira, pero la niña o el niño tiene arco longitudinal. Lo que pasa es que cuando él se para, se le borra completamente el arco longitudinal, es decir, hiperprona, es decir, mete los piecitos. El muchacho mete los piecitos para adentro. No es lo mismo que tú tener un pie plano. Es decir, una hiperpronación del tobillo no es igual que un pie plano. Son dos cosas diferentes. Son cosas completamente diferentes, aunque cuando tú los miras caminar o cuando los miras de pie, tú dices, bueno, pero mira, no tiene arco. Pero la verdad es que en la hiperpronación puede haber arco longitudinal y en el pie plano puede haber hiperpronación. ¿Qué limitaciones, es algo doctor, un poquito complejo. ¿Qué limitaciones puede tener, por ejemplo, un niño en crecimiento de que padezca de un pie plano en cuanto a una vida normal y regular del otro niño que no lo tenga? Excelente tu pregunta. Los pies planos ya son considerados pies normales porque hay razas, hay poblaciones en donde hasta el 25% de la población no tiene arco longitudinal, es decir, tiene pie plano. Y tú no puedes decir que tiene un pie patológico o que no pueda realizar tal o cual actividad física. Eso es algo que también yo siempre le digo a las madres cuando van con sus niños, ok, se hizo ya el diagnóstico de pie plano, ahora vamos a ver si es un pie plano patológico. Es decir, vamos a ver si es un pie plano que le va a impedir realizar ciertas actividades. Y para eso pues se hace una serie de radiografías, se hace una podografía, se hacen ciertos estudios para uno determinar si el pie plano es un pie plano patológico o no. Pero de una manera fácil y sencilla de saber si su niño tiene pie plano o si usted tiene un pie plano patológico, no si tiene pie plano, sino si es patológico, es si usted tiene dolor en actividades del diario vivir, no en actividades deportivas muy intensas, porque en actividades deportivas intensas cualquier persona, no importa si tiene arco o no tiene arco longitudinal, puede sentir dolor y puede sentir molestias. Claro. Es decir, estamos hablando de que un gran porcentaje de los atletas de alto rendimiento no tienen arco longitudinal, inclusive jugadores de baloncesto, corredores, etcétera, y tienen pie plano y hacen bien su deporte, no tienen ningún problema. Doctor, pero yo conozco una persona que tiene pie plano y que practica pádel y le ha resultado un poco complejo porque ha desarrollado un dolor. No sé si es que la posición donde se apoya. Háblenos un poquito de eso, de personas que practican no solamente pádel, cualquier otro deporte y que le dé dolor por tener el pie plano. Ahí es obligatorio pues visitar ya a un médico, visitar un facultativo, si el dolor persiste, ¿verdad? No porque tú hayas realizado una actividad muy intensa, me duelen los pies, yo tengo pie plano, me duelen los pies, ya por eso tengo que ir a visitar a un médico, sino si persiste el dolor después de la actividad, sí tienes que visitar a tu médico
para ver si hay alguna lesión o si el pie plano te está impidiendo tú realizar esas actividades. Doctora, ahora una pregunta. Vista los datos estadísticos que usted dio sobre la población que padecen de pie plano, quizás no sea patológico. Yo siempre me voy a la parte de la evolución. ¿No puede ser un asunto genético de la evolución o demás? Sí, genéticamente también influye mucho. Es decir, hay razas que tienen una cantidad X de personas que tienen pie plano y hay otras razas que no se ve con tanta frecuencia. Además de que también tú lo vas a ver en familia, te van a decir, mira, ese muchacho tiene los pies igualitos que su papá, claro, o tiene los pies igualitos que su abuelo. ¿Sabe que sí, hay un factor genético también? Pero oiga, ¿por qué surge mi pregunta? Porque usted dijo que en algunos casos sí se sufre dolor, otros no, ¿verdad? Entonces, en los últimos 80, 100 años, el ser humano ha evolucionado rápido aquí, en las manos, los pulgares y los meñiques, principalmente por el uso de algunas herramientas. Quiere decir que algunas personas con pie plano no tienen por qué sufrir esos dolores, esos inconvenientes, pueden hacer su vida totalmente normal. Pueden hacer su vida totalmente normal. Si me llevan niños a la consulta y determinamos de que el pie plano no es patológico, siempre les digo a las madres, no le digas a tu hijo que no puede practicar X o tal deporte. Déjalo que practique todos los deportes que quiera. El rendimiento va a ser muy parecido a los niños que no tienen pie plano. No va a tener ningún problema, no va a desarrollar tampoco ninguna condición y va a desarrollar ningún problema. No limitarse, si es un pie plano que no es patológico, no limitar las actividades físicas de sus hijos, ni traumatizarlos diciéndoles que usted no puede hacer ese deporte porque usted tiene los pies planos. Es decir, no, tienen que dejar a sus niños que hagan todas sus actividades. Ahora, sí hay un pie plano que siempre es patológico. Y el pie plano que siempre es patológico es el pie plano adquirido del adulto. Es decir, es una persona que tenía su pie normal, tenía su arco longitudinal normal, ¿verdad? Y de un momento a otro te dice, pero ven acá, a mí como que se me está quitando el arco, a mí se me está deformando el pie, a mí se me está aplanando el arco, el pie se me está doblando hacia afuera. Es decir, ese pie plano adquirido del adulto siempre va a ser patológico porque va a estar acompañado de lesiones en los ligamentos de la parte medial del pie y también de un ligamento muy importante que tiene el pie, que se llama el ligamento del tibial posterior, del músculo tibial posterior. Cuando hay lesiones en esos ligamentos, pues entonces nosotros siempre vamos a decir que estamos frente a un pie plano patológico. Doctor, yo quisiera saber, yo sé que usted ha dicho que la madre que detecta que su hijo tiene el pie plano, pues entonces debe visitar al experto, pero le han pasado casos donde se automedica y entonces le pone una botita y le compra una plantilla, la pide por una página de internet y le busca crearle ese puente al niño. ¿Le pasa consecuencias? Se ve. No nos podía faltar esto. Sí, porque usted sabe que nos automedicamos. Los dominicanos somos así, nos automedicamos. A las madres que ninguna plantilla y que ningún zapato le va a hacer arco en su pie al niño. Cuando ocurre esto, es decir, que tú tienes un niño con el pie plano y se le hace el arco, es porque no ha llegado el tiempo todavía de formarse el arco longitudinal, no porque tú le hayas puesto una plantilla. Si tú coges a un niño de 2 años y le colocas una plantilla, tú puedes estar casi seguro de que se le va a formar el arco longitudinal, pero no porque tú le pusiste la plantilla, sino porque a los 4 años, doctor, en este momento. A los 4 años es que se forma el arco longitudinal. Entonces, no es eso. Si tu niño va a tener pie plano, por más plantilla que tú le pongas, por más botas que le pongas, el niño va a tener pie plano. Por ponerle la bota, por ponerle la plantilla. Mira, va a hacer más daño que bien, porque esas botas son durísimas, son súper incómodas, el niño se traumatiza mucho, sufre mucho, casi no puede correr, casi no puede hacer actividades físicas, y ya no es porque tiene el pie plano, sino porque tiene esa bota que pesa muchísimo y son tan incómodas. Entonces, no es recomendable la utilización de botas para usted formarle el arco longitudinal y para que se le quite el pie plano a su hijo.
Ya hemos hablado de toda esa parte, pero ya de la gente que tienen el pie plano, aparte de ir a su consulta y tratarse si tienen cualquier inconveniente, ¿cómo pueden disipar un poquito esos dolores que usted dijo que quizás son más frecuentes con una persona que tenga el arco en el pie? Entonces ya, si es un dolor por un ejercicio muy intenso que hiciste, pues entonces poner hielo, el reposo, desinflamatorios tópicos, ¿verdad? Ahora, si es un dolor que persiste junto con el ejercicio, yo no recomiendo automedicarse. Yo recomiendo mejor visitar a un médico y determinar qué está sucediendo. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es sumamente interesante. Que quiera contactarlo, ¿cómo lo hace? Solamente tienen que buscarme en las redes sociales, doctor Iván Silva, y es bien fácil. Un placer, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.